la definición de la economía como ciencia. Sobre ese punto vamos a recalcar las cuestiones las características que definen a la economía como campo del conocimiento distinto a otros, que se transformó en ciencia a partir básicamente del aporte de los clásicos, mediante el dominio de un método, el método de abstracción, por el cual cuando se analiza un fenómeno, siguiendo el método que usan las ciencias experimentales, se mantienen constantes las otras variables o factores que pueden influir y se las va incorporando a medida que uno va sacando de la hipótesis original nuevas conclusiones hasta arribar o bien a una ley, es decir, a una explicación del fenómeno que uno está analizando, o bien se descarta la hipótesis que inicialmente se determinó. Entonces, estamos en presencia de una ciencia social, porque el ser humano es el centro de estudios y el ser humano no en forma aislada, sino viviendo en comunidad, como se ha acostumbrado a vivir el ser humano desde hace miles de años. Por lo tanto, ciencia social, como antítesis de las ciencias experimentales, no experimentales, es decir, es un campo de conocimiento como las otras ciencias sociales, donde no se puede representar en un laboratorio todo el fenómeno, es decir, no se puede controlar todas las variables al mismo tiempo, como ocurriría en un fenómeno químico o mecánico. De nuevo, ciencia social, no experimental, ideológica, porque toda ley o hipótesis que se elabora está basada en ideas, en una cierta visión o prejuicio que uno puede tener, el autor puede tener sobre la realidad. El fenómeno de la ideología es común a todo el campo del conocimiento, en el campo de la economía también. Esto no le quita el carácter objetivo, es decir, que cuando uno formula leyes, el hecho de que parte de determinados prejuicios o preconceptos no le quita validez a las leyes que uno formula, en la medida que sean leyes probadas por el método científico. Y por supuesto es un campo de conocimiento que se ve acompañado por otros campos, como la ciencia política, las matemáticas y otras. Hasta acá lo que nos interesa esencialmente de la definición de economía como campo de conocimiento. Vamos a avanzar ahora en el análisis de los distintos aportes que han habido. Hacemos un recorte de los aportes que han habido en la historia, aportes que denominamos escuela de pensamiento. A propósito, no estoy diciendo cuál es el objeto de la economía porque, a diferencia de lo que dicen los manuales que todos conocemos, Mochoni Becker, Samuelson y otros, cada escuela de pensamiento le da a la economía un objeto distinto, un objetivo distinto. Y lo vamos a decir en cada momento. El primer campo del conocimiento, que no fue una escuela, pero del cual tenemos algunos aprendizajes, se lo denomina mercantilismo. Adam Smith lo llamó así a estos funcionarios de los estados nacionales europeos que se iban conformando durante fines de la Edad Media, comienzo de la Edad Moderna. Eran funcionarios, eran militares, eran eclesiásticos, bueno, gente que tenía un cierto nivel de cultura y cuyo aporte, que queda para la historia en sus escritos, tenía que ver con el apoyo a la conformación de cada uno de los estados nacionales, a cada uno de los países que se fue conformando, con un propósito detrás de esa propuesta, que era la de fortalecer los intereses de la clase social que se iba imponiendo en todo ese periodo lentamente, que fue la clase comerciante, la que se dedicaba al comercio exterior, a la venta de manufacturas o de productos con alguna elaboración fuera del continente europeo y en la obtención lícita o por la violencia de materias primas fuera del continente. El aporte de los mercantilistas tiene que ver entonces, primero, con el hecho de que ellos identificaron la riqueza
de los estados en el dinero, es decir, en los metales preciosos, oro y plata. Identificar la riqueza implicaba, como sinónimo de dinero, significaba dedicarse a estudiar las funciones del dinero, y ellos desde ahí tenemos las definiciones de las funciones del dinero que tenemos en todos los manuales: medio de cambio, medio de pago, unidad de cuenta y reserva de valor. Asociado a esto, estudiaron un fenómeno, un problema que era una preocupación de los comerciantes, de aquellos que comerciaban, los mercaderes, que fue la tasa de interés. No tuvieron una claridad respecto a qué significaba la tasa de interés. Hubo distintas posiciones contradictorias entre sí. Lo cierto es que el planteo de ellos era la necesidad de que los estados se nutrían de la mayor cantidad de dinero, de metales preciosos, para fortalecer su crecimiento e imponerse frente a los restos de la sociedad feudal. Por lo tanto, el planteo de ellos fue un planteo belicista. El crecimiento de un estado se hacía a costa de los otros. Era un planteo de suma cero, y junto con este planteamiento de política económica, de acción del Estado, elaboraron algunos aportes, básicamente la registración del comercio exterior de cada nación, en lo que hoy conocemos como balanza de pagos, y especialmente una de sus subcuentas, que es la balanza comercial, donde se refleja las ventas al exterior, las exportaciones y las compras del exterior o importación. El saldo en cada nación debía ser positivo, es decir, debía ingresar más oro y plata de lo que salía, las exportaciones debían ser superiores a las importaciones. Ese es uno de los aportes centrales de los mercantilistas. Sigamos con una escuela que surgió en ese periodo histórico, al final de ese periodo histórico, cuando ya el capitalismo se estaba imponiendo en Europa, que son los fisiócratas. Los fisiócratas fue una escuela francesa conducida por un intelectual que se llamó François Quesnay, médico, filósofo, economista, distintas profesiones. Esta gente tuvo la lucidez de incorporar por primera vez la idea de que no es el comercio exterior la base de la riqueza de la nación, sino la producción, es decir, la transformación de la naturaleza. Solo que, dado el grado de desarrollo que tenía en Francia la industria y otras actividades, solo identificaron a la producción agrícola como la creadora de riqueza. Y por lo tanto consideraron que, salvo la producción agrícola, el resto eran actividades improductivas, entendiéndose la diferencia entre productivo e improductivo desde el punto de vista de si generaban más riqueza o no. El aporte es central en el pensamiento económico, la idea de que la producción es la que genera riqueza, y que en definitiva el comercio de todo tipo al interior de un país o con otros países solo cambia de forma lo que ya se produjo. Por supuesto, esto no fue lo único que aportaron. Siendo consecuentes con esta idea de que la producción agrícola era la base de la grandeza de Francia, donde se desarrolló esta escuela, hasta 1789, cuando la Revolución Francesa terminó con la monarquía e instauró la República, consideraron que justamente siendo el campo, la producción agrícola, la base de la riqueza de la nación, el excedente, o sea, la riqueza que se generaba de más respecto a la que existía anteriormente, tenía que ser la fuente de la recaudación impositiva del Estado. En otras palabras, sostuvieron que el Estado se tenía que sostener con un impuesto único sobre la renta de la tierra. La renta, como ustedes ya deben haber visto en la lectura, es el ingreso que obtienen o que obtenían los dueños de la tierra por alquilarlas, arrendarlas
a los productores, los campesinos, arrendatarios. Ese ingreso, ese excedente, les permitía a los dueños de la tierra enriquecerse. Los dueños de la tierra en Francia en aquel entonces era la monarquía, el rey, etc., y la Iglesia Católica. La idea de los fisiócratas, el planteo que hicieron, que por supuesto no prosperó, fue que en lugar de esquilmar a los campesinos con impuestos, el Estado se tenía que sostener en un impuesto único a la renta de la tierra. Así que el debate acerca de la renta de la tierra es tan actual como lo fue en el siglo XVIII. Es un debate antiguo y no terminado, donde se chocan los intereses de los que tienen que pagar el impuesto con los intereses del resto de la sociedad. Otro aporte que hicieron los fisiócratas es un diagrama que elaboró François Quesnay, que traducido al castellano lo denominamos la tabla económica, en la cual él muestra cómo se relacionan las clases sociales entre sí en la actividad económica. Es la primera idea puesta por escrito en un diagrama que ustedes pueden ver en internet, simplemente incorporando las palabras tabla económica. Es la primera vez que se muestra el hecho de que en la actividad económica, incluso en esa etapa, y por supuesto a través de la historia, nadie está aislado de los demás. Es decir, los seres humanos estamos condicionados por los demás, en la actividad productiva o en el proceso de consumo. Nadie está aislado o depende exclusivamente de sí mismo, sino que depende de sí mismo y de la sociedad. El debate entre los fisiócratas y mercantilistas acerca de cuál era la política económica que tenía que tener la monarquía francesa fue un debate que significaba, por un lado, un planteo pacifista de los fisiócratas, reclamando al Estado francés que en lugar de dedicarse a la guerra y financiar la guerra de los Estados Unidos que se estaban conformando en ese momento contra Inglaterra, se tenía que dedicar a sostener la producción agrícola capitalista. Y los mercantilistas, por el contrario, sostenían la necesidad de financiar el belicismo del Estado francés para mantener el prestigio del rey. Lo cierto es que justamente los fisiócratas en ese debate llevaron a cabo un planteo muy curioso que después fue rescatado por Adam Smith, que se sintetiza en esta frase: dejar hacer, dejar pasar. Este planteo quería decir que ellos se identificaron en el campo francés que estaba apareciendo una forma de producción capitalista y que el Estado francés no tenía que inmiscuirse en esa producción, porque habían identificado que la forma capitalista de producción era, desde el punto de vista de la productividad, muy superior a la anterior, a la que se basaba en las relaciones feudales. La escuela que vamos a ver ahora, a continuación, es la escuela clásica, que tiene dos, antes de avanzar en los planteos, tuvo dos ramas. La rama liberal, con Adam Smith, su discípulo, aunque no se conocieron, David Ricardo y otros, Juan Bautista Say, Thomas Malthus. Y por el otro lado, la visión proteccionista, que tuvo como representantes un economista alemán o prusiano, Friedrich List, y un pensador norteamericano asociado a la Revolución Norteamericana de Independencia, Hamilton. La diferencia estaba en que los liberales sostenían la necesidad de que el Estado tuviera la menor intervención en la actividad económica externa, y los proteccionistas, rescatando el planteo mercantilista, eran justamente quienes sostenían la necesidad de gravar el comercio exterior, los productos importados, para defender a la industria, a la débil industria norteamericana o prusiana, frente a la manufactura inglesa que era muy superior en términos de costos, o sea, tenía menores costos gracias a que la revolución industrial nació en Inglaterra, no en Francia o Estados Unidos.
más allá de esta discusión, la cuestión que nos interesa es que el planteo de los clásicos rescata también la idea de que la producción es la base de la creación de riqueza y que, aprovechemos este momento para decirlo, el objeto de la economía es estudiar cómo las naciones se vuelven más ricas a través de la actividad económica y esa riqueza se distribuye entre las distintas clases sociales. Ese es el objeto de la economía que ve Adam Smith y que incluso lo plasma en el título de su obra más conocida, que todos denominamos sintéticamente La riqueza de las naciones. Pero el planteo de Smith, de Ricardo, de los clásicos fue mucho más allá. Y vamos a hacer algún tipo de comentarios al respecto antes de que me quede sin tiempo. Dejaría, ya son 17 minutos, dejaría los últimos 5 para algún tipo de pregunta o hacer algún tipo de debate, de chateo con ustedes. Hay 19 prendidos en esta clase, 19 alumnos, es suficiente para hacer un intercambio. Bien, Smith nos dice lo siguiente en su obra más conocida. Los seres humanos tenemos la tendencia, no sabemos si adquirida o natural, a intercambiar el producto de nuestro trabajo por el producto de los demás. Esa tendencia al intercambio crea la división del trabajo. Esa división del trabajo se da dentro de la sociedad y entre las naciones. ¿En qué consiste la división del trabajo? Consiste en que cada uno produce naturalmente por esa tendencia a producir solo una parte de lo que uno necesita y recurrir a los demás para obtener el resto. Esa división del trabajo entonces significa la especialización dentro de cada nación en actividades productivas en las cuales cada uno tiene un rol, cada clase social tiene un papel que jugar, y entre las naciones lo mismo, cada nación, en función de sus condiciones originales, naturales o adquiridas, asume un papel de nación que produce manufacturas industriales o básicamente productos, materias primas obtenidos de la naturaleza, de la extracción de la naturaleza o de la minería. Esa división del trabajo al interior de la sociedad se visualiza también en la industria. Smith nos cuenta cómo se desarrolla la actividad en la fábrica, y actividad que está organizada, donde el trabajador tiene un rol que cumplir permanente, constante, que hace que esa continuidad, si bien tiene un costado negativo, que es el hecho de que la repetitividad significa el embrutecimiento, por el otro lado aporta al la mayor ahorro de materias primas, porque en la medida que uno repite la actividad derrocha menos, y significa en definitiva un aumento de la productividad del trabajo en la industria respecto a cualquier otra actividad productiva. Los clásicos descubrieron que la actividad industrial no es la única actividad productiva, hay otras, la agrícola, la minera, etcétera, pero que la actividad industrial es la que más progreso le puede dar a una nación porque es la más productiva. ¿Por qué? Porque en la actividad industrial la organización de la fábrica permite hacer varias actividades al mismo tiempo. En la agricultura, en la ganadería, esto es imposible. Por lo tanto, la ventaja de la industria es indudable, y entonces por eso Adam Smith, Ricardo, sostuvieron y defendieron la idea de la libertad económica dentro de su país de origen, de Gran Bretaña, para que la industria pudiera desenvolverse por encima de los intereses de la clase terrateniente que defendía la producción agrícola como la base de su poder. Ahí está el debate en los clásicos entre con el Estado, esto es, la industria es la base del progreso y de la riqueza de la nación. Y el hecho de que los terratenientes se quedan con parte de ese valor, de esa riqueza que se creen bajo la forma de la renta, le quita capacidad a la industria, capacidad de producción, y a los trabajadores, que es la tercera clase social,
la capacidad de compra. ¿Cómo se verifica esto? Bueno, para ese análisis ellos desarrollan la teoría del valor, una teoría del valor. Por primera vez aparece una teoría del valor que se sintetiza así. Todo lo que produce el trabajo humano tiene tres formas de valor. Valor de uso, valor de cambio y valor. El valor de uso es la capacidad que tiene lo que se produce, que ellos llamaron mercancías, para satisfacer necesidades humanas. El valor de cambio es la capacidad que tienen esas mercancías para ser intercambiadas por otras. El valor de uso es la base de la existencia del valor de cambio, pero no lo mide. No es porque una mercancía sea muy útil que va a tener mucha capacidad de compra. El valor de uso es la utilidad de la mercancía. El valor de cambio es la capacidad que le da el capitalista, en cuya fábrica se produce esa mercancía, para obtener otras mercancías, básicamente dinero, yendo al mercado con su producción. La producción que hacen los trabajadores. Por último, yo les mencioné una tercera forma de valor que llamo simplemente valor. En realidad, este es un aporte que hace Marx. Los clásicos no logran encontrarle al valor de cambio, fue el análisis que intentaron hacer, un común denominador, es decir, una medida del valor de cambio. Y ensayaron distintos tipos de teorías. Ricardo en particular se avanzó más que Smith en ese análisis, dándole principal importancia al trabajo humano como base del valor. El trabajo humano bajo la forma de capital, es decir, trabajo acumulado en las máquinas, las herramientas, en las materias primas, y trabajo presente, trabajo vivo, que es el trabajo que aportan los trabajadores organizados en la fábrica o en la producción agrícola por el capitalista o por el terrateniente, según sea. Este análisis es esquemático. No es que los clásicos no veían la realidad, en el sentido que podía ocurrir que un capitalista fuera también terrateniente, o sea, tuviera tierras. Simplemente lo que les estoy comentando es que en los textos que ellos elaboran hacen un análisis puro de la realidad para tratar de entender los fenómenos. Después la realidad se vuelve más compleja y se mezclan los conceptos. El ingreso que puede tener un capitalista puede ser, como ocurre hoy en la Argentina desde hace mucho tiempo, parte renta de la tierra, parte beneficio industrial, beneficio comercial, y si es banquero, beneficio financiero. Este es el aporte de los clásicos, me quedo aquí.